tiene dos partes. La primera parte vamos a hablar sobre fuentes de financiación. El compañero Borislav Petranov es un consejero voluntario de Root to Justice. Él se ha tomado el tiempo de investigar y de mirar fuentes que específicamente financien y apoyen a comunidades de base, y él va a presentar varias posibilidades, y ahora mismo voy a entrar en un diálogo con él. Tengo unas preguntas que le quiero hacer. Después de la presentación de Borislav, que va a ser unos 15 minutos, vamos a dar entrada a abogados de Australia, de la firma Maurice Blackburn. Ellos, Oscar y Miki, hola. Oscar y Miki, ellos tienen un fondo de litigio estratégico que se llama Claims Fund International. Son una socia, una partner de Root to Justice, y ellos van a explicar un poco criterios que se utilizan para financiar el litigio estratégico, para un poco darles información a este respecto. Entonces, sin más dilación, voy a empezar a conversar con Borislav. Hola, Borislav. Hola, buenas tardes. Mira. ¿Me escuchas bien? Muy bien, sí, te escucho muy bien. Gracias. Ok. Voy a hablar con él en inglés, ¿vale? Tenéis traducción. Entonces, Borislav, so can you tell us a little bit about Recording in progress. some of the key features of the funding scheme and the key players that you think are most important and relevant for work on the issues that we are considering here in this forum? Some of the key features of the funding scene and the key players that you más de think financiación are y most los más importantes y relevantes para fundaciones que estamos considerando en este foro como jugadores clave. Bueno, me encanta estar con todos ustedes, aunque mi español no es lo suficientemente bueno y esta presentación está en español. Hay algunos elementos claves de este entorno filantrópico. Básicamente hay tres categorías de fuentes de diferentes sources de financiación, diferentes maneras de operar, diferentes calibres, y es muy importante cuando uno está buscando fondos tener claridad entre las diferencias. La primera son fundaciones tradicionales, grandes y privadas, que llevan más de 50 años, y lo que es característico para ellas, tienen su propio dinero que viene de inversiones en las bolsas de valores. Ellos trabajan en un tema específico durante mucho tiempo, pero para muchas personas es difícil acceder a ellas rápidamente. La segunda categoría son agencias gubernamentales e intergubernamentales. Y lo importante de tener en cuenta acá es que hay políticas gubernamentales tras todo esto en el dinero del gobierno, que en general muchas veces tienen muchas pequeñas condiciones junto con él. O sea, las cosas cambian bastante, como en las fundaciones privadas. El gobierno cambia con frecuencia, con los cambios de administración, pero en realidad están desembolsando muchos más fondos que las fundaciones privadas, tomadas todas juntas. Y finalmente, las organizaciones basadas en la comunidad o intermedias, y muchas de ellas están trabajando entre 15 y 20. Oí que en la presentación anterior la gente mencionó algunas de ellas, y están muy enfocadas en cierta comunidad o en cierto tema o en cierto país. Son mucho más fáciles de acceder a ellas, y las cantidades de dinero que desembolsan es mucho menor que las anteriores dos que les dije, pero es fácil acceder a ellas y son rápidas, y su personal es muy conocedor de las comunidades y de los temas. He encontrado tres que son de gran relevancia para el trabajo que ustedes están haciendo, y con mucho gusto les puedo hablar un poquito más acerca de ellas más adelante. Boris, muchísimas gracias. ¿Podrías compartir alguna visión
o ideas acerca de la financiación que usted quiera compartir con los participantes acá, que puedan serles de utilidad cuando se acerquen a donantes? Sí, yo creo que hay un campo en particular con una jerga específica y las formas de trabajar, y me gustaría compartir con ustedes 6 especificidades de ese campo. Uno es que todas estas instituciones tienen algún tipo de estrategia. A veces está disponible para el público, a veces es muy larga, pero ya sea que se comparta o no, todo lo que hacen sigue una estrategia de enfoque. A veces es más estable en cuanto a los cambios, etcétera. Y frecuentemente son muy generosas, quieren hacer del mundo un mejor lugar. Entonces es muy importante tratar de averiguar cuál es la estrategia de sus documentos internos. Tienen limitaciones en cuanto a lugares geográficos, temas o tipos de organizaciones, etcétera. El número 2 es saber de dónde proviene el dinero, porque el dinero puede venir con diferentes condiciones. Obviamente uno quiere tener la menor cantidad de condiciones posible y la mayor cantidad de libertad posible, pero cada donante tiene condiciones a veces obvias y a veces no tan obvias. Así que es importante averiguar de qué se tratan esas condiciones. Acceso, qué se le permite a uno hacer o no hacer y hasta qué punto van a estar interfiriendo con lo que uno haga. Y lo tercero es la toma de decisiones. Hay algunos donantes que son muy rápidos, pero eso es una excepción. Yo diría que la toma de decisiones es bastante lenta. Entonces, acérquense a los donantes unos 6 meses antes de que vayan a necesitar el dinero y, si es posible, todavía con más anticipación. Y lo cuarto es su actitud ante el litigio. Yo no podría decir mucho acerca de este tema, pero no todos los donantes financian litigios y es raro, de hecho, que el litigio se anuncie como una de las áreas de donación. La mejor estrategia que yo he visto y que la gente ha utilizado es empaquetar lo del litigio dentro de un proyecto más grande de incidencia, junto con creación de conciencia y capacitación e incidencia política y jurídica. Pero sí hay algunos que financian el litigio y la gran diferencia acá es si se trata de litigio estratégico o algo a largo plazo, casos complicados que están tratando de cambiar las leyes y las prácticas de una manera importante, o más bien si son litigios de defensa de casos menores, pero bueno, ningún caso es menor para los que están trabajando en el caso, pero hablo en términos de su complejidad o costos o longitud. Lo quinto es, o el quinto punto es el tamaño y las longitudes. Todos los donantes tienen limitaciones acerca del tamaño y la longitud de las donaciones. Entonces es muy importante entender de antemano cuál es el tamaño y la longitud que ellos les pueden ofrecer. Y finalmente, lo último, pero no es lo menos importante, es facilidad de acceso a los donantes, que en realidad es un tema bien importante en la comunidad de donantes. Y la diferencia clave acá es si uno puede dirigirse a ellos directamente o no, o si necesita unos socios de otros países o no. Pero estas son las 6 consideraciones clave que yo creo que son importantes de tener en mente cuando se vayan a dirigir a una de estas 3 categorías de donantes. Y no estoy hablando de financiadores o donantes de litigio, que ya sería, o en casos de litigio, que ya sería como un capítulo aparte de nuestra conversación. Bueno, muchas gracias por él. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son algunas de las áreas de rendición de cuentas corporativa que parecen priorizar hoy en día los donantes? Bueno, cada donante tiene como diferentes tipos de palabras, pero yo creo que he identificado 6 de esas áreas. Así que es importante cuando ustedes se acerquen a un donante, el que vinculen lo que están tratando de hacer con uno de ellos. Lo primero es la cultura corporativa, que en realidad no es utilizado por los donantes intergubernamentales o internacionales, pero hay donantes privados activistas que trabajan en cultura, en cultura.
corporativa. Lo segundo es, a ver, ¿cómo se los explico? Hablando en términos generales, son como temas de regulaciones empresariales, cadenas de suministro, debida diligencia, etcétera. Lo tercero es derechos laborales y esclavitud moderna. Lo cuarto es el ambiente y los defensores ambientales. La quinta es complicidad con las empresas y abusos del gobierno y dictaduras en el conflicto, en una guerra con el conflicto armado en el contexto de la justicia tradicional. Y el sexto son los derechos de los pueblos indígenas, que pueden cubrir más de un área. Así que es importante entender en la mentalidad del donante cómo ven ellos lo que están financiando y qué lenguaje están utilizando, pero les puedo decir que esas son las 6 principales categorías. Bueno, muchas gracias. Y finalmente, ¿cuáles podrían ser algunas de las oportunidades para financiación de litigio en responsabilidad corporativa para las organizaciones de base hoy en día en Colombia? Quiero compartir con ustedes 3 ejemplos. Puede que haya otros y con más investigación es posible que encontremos nuevos. Lo primero es AGE, que es un fondo intermedio que recibe fondos de los grandes donantes privados, creo que 5 o 6 donantes privados grandes, y luego distribuye estos fondos a organizaciones más pequeñas. Es gestionada desde los Estados Unidos y una vez al año tiene una ronda temática. Uno puede accederlo, de hecho lo anuncian en el website. Por ejemplo, la última fue sobre justicia climática y antes de esa tuvieron una ronda de recursos para desastres mineros, así que están en esta área. Y lo que ellos prefieren hacer es apoyar las coaliciones mundiales que combinen diferentes aspectos y diferentes organizaciones, por ejemplo, de despojo de tierras en Indonesia, proyectos de gas en Mozambique, creo que trabajan también en República Dominicana, pero básicamente están tratando de dirigirse a temas grandes a través de esfuerzos concertados de un gran número de organizaciones y con frecuencia esto incluye un número bien grande de organizaciones de menor tamaño y todos tienen, envían solicitudes de propuestas y ustedes pueden postularse. Las organizaciones que no pueden hacer solicitudes son las ONGs grandes internacionales de Europa o de Estados Unidos, o sea, no son beneficiarios de esto. Los segundos son el Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente, que en realidad está gestionado desde Brasil y es el único que se enfoca en litigios. Puede ofrecer abogados, expertos y fondos para litigio y para experiencia y conocimiento y otras cosas, y da financiación para casos individuales, que en realidad es una cosa bien rara, porque por lo general los donantes quieren financiar algún tipo de campañas grandes con varios casos y lograr cambiar la ley, etcétera. Este da financiación para trabajo en casos, incluyendo pequeñas subvenciones de $2,000, $5,000, etcétera, etcétera. Y no están enfocados en casos de defensa de defensores. Ellos financian los casos y no la querella misma. Está muy enfocado en el litigio y se enfocan en proyectos de desarrollo de recursos que pueda haber en el ambiente, en cuanto al medio ambiente, comunidades en países en desarrollo. Y bueno, ellos estarían muy contentos de poder considerar casos en Colombia y son muy ágiles, muy rápidos. Y han financiado cerca de 100 casos desde que comenzaron. 100 casos en 15 o 16 diferentes países en los últimos 15 años, desde que iniciaron. Y lo último, y diferente de lo que acabo de mencionar, se enfoca realmente en casos de protección del medio ambiente o casos que tienen que ver con defensores. Y estamos hablando del colectivo de defensores del Global
Green Grant Fund es un fondo verde muy grande que recibe dinero de fundaciones privadas y que luego las distribuye entre organizaciones más pequeñas o fundaciones más pequeñas. Por ejemplo, el año pasado hicieron más de 150 subvenciones en 30 países y no se enfocan solamente en el litigio, pero pueden apoyar a organizaciones como tal con bastantes subvenciones. Yo creo que algunas pueden llegar a tener hasta 15.000 y otras están en el rango de 25 o 35.000 dólares en ese rango. Uno no puede postularse directamente a ellas, pero sí tienen una red de 200 consultores o asesores alrededor del mundo que les recomiendan beneficiarios y casos, y bastantes de ellos están en Latinoamérica. O una organización o un caso o un proyecto que se les propondría por parte de una red de organizaciones aliadas o socias. Y hay 10 de estas organizaciones que pueden recomendar aliados más pequeños a ellos. Y tenemos el Consejo de Rendición de Cuentas, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, el Centro de Información Bancaria, la Coalición para los Derechos Humanos y el Desarrollo, Earthworks y el Centro de Defensa del Derecho Ambiental, que ya lo mencioné, la Alianza Ambiental Mundial, el Legal Climate Defense Watch, bueno, una de Canadá. Y bueno, acá tenemos las tres que yo creo que son las más probables y accesibles fuentes para el tipo de temas que ustedes están discutiendo. Muchísimas gracias, many thanks. We appreciate the fact that you have spoken to these donors. No sé cómo suena a vosotros, pero hay una buena oportunidad para aplicar a estas tres fuentes. Nosotros podemos ayudar en el seguimiento, quizás transcribiendo parte de este vídeo para que ustedes tengan toda la información, porque hay mucho detalle. Nosotros tenemos contacto con Global Green Grants, con lo cual también ahí tendríamos una entrada hacia esa organización. Bien, vamos a continuar, vamos a hacer las preguntas después. Es que tenemos un ejercicio planeado para hacer un diálogo con los ponentes. I'm going to now give the floor to Blackburn, Maurice Blackburn, I think it's Oscar first and then Vicky, or the other way around? Nick first. Okay. Gracias, Susi. Y mis disculpas por no poder dirigirme a ustedes en español. Mi español ni siquiera se parece al de Boris. No es tan bueno. Bueno, me complace que estén acá ya de noche y han tenido 3 días de muchísimo trabajo. Ya están en el tercero, así que muchas gracias por estar con nosotros y oírnos. Como mencionó Susi, mi nombre es Vicky Lace y trabajo en un sitio que se llama Norris Blackburn Lawyers. Somos un bufete de abogados de justicia social en Australia. Yo hago litigio de derechos humanos estratégico, incluyendo muchos casos contra muchas compañías, y lo he hecho durante 10 años. También trabajo en una oficina de financiación, financiando litigios internacionales contra daño contra el medio ambiente o contra las comunidades. Boris habló de obtención fuentes de recursos para subvenciones y para financiar litigio y para oportunidades alrededor de todo esto. Entonces voy a hablar acerca de 2 cosas en las que podemos pensar cuando estén evaluando sus necesidades de recursos. Creo que hay que recordar cuando estén solicitando subvenciones para financiación, asegurarse que lo que vayan a recibir cubra sus necesidades en sus casos. Y luego vamos a pasar a mi compañero que hablará de atraer a los financiadores en litigios internacionales si tienen un caso en donde tienen que conseguir recursos para defenderse de una corporación.
Bueno, vamos a ver entonces qué significa todo esto. Básicamente, al aplicar cualquier tipo de financiación, es importante considerar desde el comienzo los recursos que van a necesitar durante toda la vida de su caso. Es muy importante que cualquier aplicación para fondos les den lo que necesiten y que no terminen ustedes sin los recursos que necesitan para continuar en medio del camino. Miremos esto de acuerdo con las diferentes facetas de un caso. Entonces, empezábamos con la fase de investigación de un caso y ver cómo podemos evaluar las necesidades de recursos alrededor de esto. Entonces, tenemos que recordar que esto es intensivo en el uso de recursos. Hay muchas cosas que hay que considerar. Procesos de consulta con las comunidades, costos de viaje, y también puede aplicarse a si los costos de viaje se cubren en esta etapa del caso, y pensar en los recursos que necesita para recopilar evidencia para poder emitir el caso. Una cosa que he visto en mi oficina y que puede ser bastante costoso y que hay que considerar es lo que es el prelitigio, como por ejemplo pruebas del suelo, del agua, si se trata de daño al medio ambiente, por ejemplo, e inclusive tener o contratar una opinión de un experto para mirar estos resultados y les diga qué deben hacer con ellos. Lo otro en lo que hay que pensar desde el comienzo en términos de evaluación de las necesidades de recursos es la cantidad de trabajo que van a tener que hacer para poder seguirle la pista a la corporación. Los vínculos entre la matriz y la subsidiaria o los temas de subsidiarias. Llegar al fondo de todos estos interrogantes toma mucho tiempo y hay que considerarlo en cualquier tipo de solicitud de subvención y de financiación de sus necesidades. Un par de consejos acerca de cómo mirar los costos de obtención de recursos para todo lo anterior. Algo que Susie nos presentó y que creo que es una organización fascinante es el SOMOR, el Centro de Investigación de Multinacionales. Es una organización holandesa que puede ofrecer abogados locales alrededor del mundo con la ayuda que ustedes necesitan para la investigación de estructuras corporativas y otro tipo de información. Entonces, Rights to Justice ha podido facilitar o puede facilitar esa conexión según corresponda y puede ayudar en lo que les estaba diciendo antes, en esta investigación tan intensiva que se necesita para seguirle la pista a las corporaciones y averiguar lo que ustedes necesitan realmente. Y otro recurso muy interesante que puede ayudar a reducir los costos, inclusive la recolección de evidencia para ver si se puede presentar el caso, es pensar en cómo utilizar las aplicaciones, las apps. Hay una muy interesante, esta fue desarrollada por la International Bar Association, pero hay muchas aplicaciones similares y las pueden encontrar online. Y básicamente le estoy hablando de una app, de una aplicación en su teléfono en donde si hay un abuso a derechos humanos o un daño medioambiental, las personas pueden usar este aplicativo para documentar lo que vean en sus comunidades locales y luego la compañía de la aplicación se asocia con los abogados para convertir esto en evidencia en su caso. Y es una forma interesante y es una manera rápida e inmediata de recolectar evidencia y apoyar su trabajo al hacerlo. Y les permite también, de nuevo, bajar el costo de tener que viajar ustedes y recopilar ustedes mismos toda esa evidencia. Entonces, en términos de pasar ya a la fase de litigio, como bien sabemos, nuestro tiempo como profesionales va a requerir algo de fondos, pero este es un tema que a veces con el que tengo que lidiar, ¿no? En mi propia oficina. ¿Cuánto vale el tiempo? En este caso, tenemos tiempo de empleados y hay diferentes factores que hay que considerar. Entonces sabemos que en los casos de rendición de cuentas corporativa, las compañías pelean duro estos casos. No he tenido ningún caso en este campo en donde no hayan peleado con todo lo que tienes. Tenemos que ver cuáles son, tenemos diferentes aplicaciones con interlocutores o, como les dije, tuve un caso que duró 6 años y la mitad tenía que ver con aplicaciones de, bueno,
A veces los solicitantes se encuentran inundados en documentos, entonces tenemos que ver qué recursos necesitamos para ayuda paralegal. Tenemos que tener en cuenta todo esto para cualquier evaluación de recursos. También están los informes de los expertos, de expertos nacionales e internacionales a los que quizás tengan que recurrir. Esto puede resultar muy costoso. Entonces, un consejo en esta área es que piensen de qué manera pueden utilizar precios especiales. Amicus Price. Amicus Price puede ser una manera útil de ONGs nacionales o internacionales que quieran contribuir con su caso. Amicus Price da información sobre hechos o visiones legales que es presentada ante las cortes por organizaciones populares. Y Amicus Price está interesado en el resultado general. Se me hace, bueno, algo que había en la región es que el Centro para el Derecho Internacional tenía asociaciones con muchas ONGs para poner Amicus Price para apoyar el litigio ante estos entes. Y hay que pensar cómo pueden maximizar un apoyo externo para apoyar todavía más su caso. Y lo último es la resolución del caso. Y esta es una cosa muy interesante en la que hay que pensar en términos de evaluar las necesidades de recursos. Si el caso se baja, se para un poco, hay que pensar cómo pueden proteger ese caso mediante subvenciones o financiación comercial, de la que Oscar va a hablar, que muchas veces cubren sus riesgos si tienen que llegar a pagar los costos del otro lado. Tiene que pensar cómo estructurar todo esto desde el comienzo para protegerse. Esto en caso de que pierdan, pero si ganan, que es un resultado preferible, una de las cosas que hay que pensar desde el comienzo del caso es cómo va a ser ese proceso, cómo se ve, si es un reclamo por daños o dinero de compensación, pensar en cuánto tiempo se va a necesitar para encontrar los clientes y qué tipo de campaña educativa tendrán que hacer para dejarle a la gente saber acerca del resultado y facilitará de esta manera obtener dinero. Todo esto hay que integrarlo en su solicitud de financiación desde el comienzo del caso y desde la evaluación de las necesidades de recurso. Hay un ejemplo de un caso rápido, de un caso que acabo de terminar, que tuvo una gran curva de aprendizaje para mí en términos de evaluar estas necesidades desde el comienzo del caso. Era una compensación para 200 niños aborígenes. 6 años se necesitó para luchar. Estamos hablando de 1.200 niños. Y tocó lucharlo en cada etapa, pero se terminó con $35 millones. El caso ya se terminó, pero lo que no habíamos considerado desde el comienzo era lo difícil que iba a ser el localizar 1.200 muchachos aborígenes que vivían en comunidades remotas en el Australia profundo. Entonces se necesitó mucho tiempo para explicar el caso, encontrar los clientes y darles el dinero. Era algo que no habíamos considerado en nuestra evaluación de costos inicial y que tuvimos que ir ajustando a medida que íbamos avanzando. Así que en realidad este fue un gran aprendizaje para mí, que hay que pensar desde el comienzo del caso cuáles son las necesidades de recursos y asegurarnos de que estemos apoyados ahí, inclusive antes de empezar el caso, y poder manejar el caso desde el comienzo hasta el final durante toda su duración. Bueno, voy a pasarle ahora el micrófono a Oscar, que va a hablar un poco más acerca de la financiación del litigio a nivel internacional. Muchísimas gracias, Oscar. Bueno, su nombre es muy latino, pero en realidad no es latino y va a hablar en inglés. Gracias. No hablo muy bien español tampoco. Buenas tardes para todas. Es un privilegio estar acá con ustedes en el día de hoy. Yo trabajo con Nikki en Maurice Blackburn y yo defiendo acciones populares en Australia, donde recibimos peticiones de millares de personas que han recibido
que han tenido desventajas como las de ustedes del gobierno y de otras empresas, y nosotros buscamos que los recompensen. Y también hemos trabajado en Japón, en Europa, en Canadá, y un poquito sobre lo que he hecho yo para litigios en esos países. Voy a hablar acerca de cómo se conseguir los fondos para litigios comerciales, que es algo que no funciona para todos los casos, pero puede ser bastante útil en algunos casos, especialmente en casos que son muy complejos y que van a ser muy costosos y también son casos donde los resultados que ustedes quieren recibir de este caso es alguna compensación en dinero. Ustedes quieren que les paguen daños por parte de una compañía o de parte de un gobierno que ha generado el daño. Ahora, ¿cómo son los arreglos? Una persona que va a financiar todos los costos laborales de ejecutar el caso, van a pagar los testigos expertos, cualquier estudio que se tiene que llevar a cabo, van a pagar los abogados para que hagan su trabajo y puedan trabajar muy bien en el caso. Y estos financiadores lo que piden en contraprestación es que ellos también reciban un porcentaje de estos daños. Y por ello es el que más ayuda en estos casos que mencionó Nick, donde las tácticas del demandado son utilizar todos sus recursos para demorar el caso, para poner obstáculos en el camino y a todos sus esfuerzos y tratar de aguantar ellos tienen mucho dinero para litigios entre los demandados y los demandantes. Entonces, simplemente les voy a dar un ejemplo de un caso en el que trabajamos como abogados con un financiador externo, y creo que esta financiación nos ayudó mucho y tuvimos un resultado maravilloso. Era un caso donde había una compañía costa afuera de Australia, entre Indonesia y Australia, que Indonesia es uno de nuestros países vecinos, y la plataforma costa afuera estaba manejada de manera muy negligente, y obviamente el resultado fue una explosión en la plataforma y un derrame de petróleo que duró 3 meses, que simplemente botaba petróleo durante 3 meses, y nadie lo pudo parar durante 3 meses. Mucho daño. La compañía dijo que no había mucho petróleo, que no había llegado muy lejos y que el impacto medioambiental era bastante limitado. Pero lo que nosotros aprendimos fue que en Indonesia, en el norte de donde sucedió este derrame, casi 50,000 pueblos que trabajaban y vivían en las costas del sur encontraron muchas algas, y estos se pudieron entonces vender, y que había sido algo muy importante para sus utilidades, pero que estas algas habían muerto inmediatamente cuando sucedió este derrame de petróleo, con consecuencias devastadoras económicas para ellas y todo lo que surge obviamente de esto en estas comunidades, o lo que se desprende de estas comunidades. Y fue un caso muy complejo de abordar, porque teníamos una empresa petrolera que tenía el mejor acceso a lo que había sucedido. Nosotros no teníamos a nadie más que dijera exactamente qué había pasado, qué había sucedido, cuáles eran los impactos. Y llevar a cabo el caso tuvimos que comprar imágenes satelitales de una empresa que había tomado fotos. Buscamos expertos internacionales en derrames, en cómo se dispersa el petróleo. Después tuvimos que tener
expertos internacionales cómo las algas, digamos, funcionan bajo el estrés y cómo hubieran podido responder ante un derrame de esa magnitud. Tuvimos economistas que iban por los pueblos analizando cuáles habían sido los impactos de este derrame y de la muerte de estos cultivos de algas. Fue algo muy costoso, un caso muy complejo y uno en lo que tuvimos una financiación maravillosa. Y para decirles cuánto costó miles de millones de dólares para manejar ese caso durante los años que tuvimos que hacerlo. Ahora, felizmente, eventualmente ganamos ese caso. Y no hubiera eso sucedido sin ese financiador de litigios. No hubiéramos podido nunca financiar un caso que costaba esa cantidad de dinero sin ese apoyo. Y nosotros creemos que fue un resultado maravilloso. Ahora, lo que sucedió cuando logramos el resultado, que fueron 180 millones de dólares, es que obviamente quien nos había financiado se llevaba una gran cantidad de ese dinero. Y eso fue, pues así fue el arreglo desde el principio. Pero si hubiéramos perdido ese caso, ellos hubieran perdido todo el dinero y hubieran tenido que pagar los costos de la contraparte. Entonces, por ello fue estos casos que solo se hubiera podido hacer con esta financiación y nos funcionó. El resultado fue bastante bueno. Y ya mientras hablamos hay un barco que va cerca de las islas del sur de Asia que están abriendo cuentas en los pueblos de Indonesia para que ellos puedan obviamente poner su dinero en estas cuentas bancarias. Obviamente no va a compensar todo lo que perdieron, pero ha sido una buena compensación para ellos porque tuvieron una destrucción muy significativa. Y así así funcionan los casos cuando uno busca financiación para litigios. Y si ustedes tienen un caso que puede adaptarse a este tipo de financiación para litigio, ustedes tienen que pensar en cosas como las que dijo Nikki. Si ustedes van a abordar a una persona, tienen que tener una claridad de cuál es el caso que ustedes quieren demandar y cómo lo van a abordar, cuánto va a costar. No tienen que haber hecho todo el trabajo, obviamente, para saber cómo va a ser el caso, pero tienen que tener una idea clara en qué tribunal van a demandar, la evidencia que van a aportar y que necesitan, los expertos que de pronto necesitan llamar, y tener más o menos una sensación de cuánto podría costar, de cuánto ustedes quieren ganar y cuánto tiempo va a durar. Ese es como el punto de partida para cualquier discusión con un financiador, con estas financiadores de litigios, donantes de. Ahora, en algunos casos esto no funciona y el punto clave es que cuando ustedes buscan un donante para los litigios, ustedes tienen otra parte involucrada en el caso de ustedes. Generalmente este financiador o el donante va a darles alguna opinión y van a tener injerencia sobre lo que ustedes deben hacer. Entonces, en ese sentido, ustedes pierden un poco de control de su propio caso. Y si tienen otra parte que tiene injerencia o que puede opinar en el caso que ustedes estén llevando. Por ello, creo que es muy importante que en ese caso piensen con quién quieren trabajar como un donante para litigios, porque hay muchos en diferentes partes del mundo, en las Américas, en Europa, en todas partes del mundo. Y es una industria muy grande. Hay unos que están manejando 8 mil billones de dólares y hay otras que tienen cifras similares. Ahora,
Aquellos jugadores tan grandes generalmente son responsables ante sus propios inversionistas. Ellos están acá para ganar dinero para ellos mismos y ellos pueden invertirlos en cualquier cosa. Eso es para ellos algo que simplemente es un momento para ganar dinero. Y ellos pueden, pero sin embargo pueden ayudar, pero ustedes tienen que entrar con ellos con sus ojos muy abiertos y saber exactamente qué es lo que ellos quieren. Nosotros en Maurice Blackburn, nuestra experiencia nosotros no tenemos inversionistas externos a los que tenemos que responder. Nosotros financiamos los casos como empresa y nosotros fundamentalmente no somos una compañía de abogados, llevamos más de 100 años, surgimos hace 100 años del movimiento sindical y seguimos representando a los sindicatos y a los sindicalistas, es parte importante de lo que hacemos. Nuestra compañía entonces siempre está cuidando a las personas que han sido traicionadas o que han sido maltratadas por empresas y estados, y así tratamos de que esta ley aplique en todo lo que hacemos, y somos fundamentalmente solo abogados. Nosotros hemos manejado casos, Nikki y yo trabajamos en casos en nuestra propia jurisdicción y también financiamos casos con otros abogados. Y por ello entendemos que los litigios son muy complejos y pueden tomar, podemos tener obviamente momentos muy difíciles y es difícil, pero podemos tener éxito al final. Pero yo creo no todos los que financian, no los donantes de litigios entienden estos. Si ustedes van a hablar en el mundo de estos donantes para litigios, tienen que entender y ustedes tienen que hablarles claramente que las expectativas de ellos y las de ustedes sean realistas. Entonces lo voy a dejar ahí porque yo sé que vamos a tener algunas preguntas y vamos a tener esta discusión y quisiera escuchar de ustedes en el salón. Thank you so much, Oscar, for your presentation. Okay, just one thing to reiterate, una cosa a repetir es que tanto Borislav como Nikki como Oscar, ellos son socios de Route to Justice. Borislav es un consejero, amigo, y Nikki y Oscar digamos que están trabajando como en una partnership con Route to Justice. Con esto lo que quiero decir es que esto no es una presentación y es el final, sino que podemos también explorar seguimiento y cualquier otra sesión que pueda ser más clarificadora, etcétera, ¿vale? Eso solo para decirlo. Entonces, ahora vamos a pasar al turno de preguntas. Ellos tienen unas preguntas también que quieren haceros a vosotros. Entonces, vamos a hacer una pequeña ronda con preguntas para ellos y luego ellos quieren saber cosas de vosotros también. ¿Os parece? Ok. Sorry, there is a bit of chaos here. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer una pregunta, algún comentario? ¿Los que menos hayan hablado hoy? Los que menos hayan hablado hoy, Adil, que ha hablado un montón. Sí, la pregunta mía es con relación a la... No, es con relación a las formas organizativas colombianas que pueden participar en convocatorias. ¿Qué tipo de documentación o de legalidad necesitan? ¿Qué tipo de formalización necesitan? ¿Y cuánto tiempo de estar legalizadas o conformadas? Let's take a round of preguntas. Pues sin saber que este era el punto en el que nos toca ahorita,
Justo cuando estábamos haciendo los grupos hablábamos y decíamos nosotros no tenemos ni idea cómo se hace un tipo de financiamiento internacional, cómo son los pasos que podemos seguir y este tipo de capacitaciones nos lleva a empezar a averiguar y a indagar más sobre el tema. Escuché que había una aplicación, entonces quería saber, o sea, qué tipo de aplicación, cómo lo manejan, si de pronto nos pueden dar una ruta para nosotros también enterarnos de cómo hacer los procesos. He visto que en varios piden temas de antigüedad, entonces muchas corporaciones se crean para poder participar en este tipo de eventos, así que su trabajo social es muy largo, pero su antigüedad es muy corta. Buenas tardes, saludos a Nikki, saludos a Oscar, con quien ya hemos hablado en otras oportunidades, y a Boris. Boris nos ha indicado que hay unas organizaciones que financian. Realmente hemos estado sagradamente 3 días muy atentos en un foro que creo que es la primera vez que se lleva en el país bajo este contexto y bajo estas enseñanzas. Nos gustaría que Boris pudiera enviarnos a través de Susi, de Rusty Justice, toda la información concerniente a estos fondos de financiación, porque tenemos algunas limitaciones en Colombia. Y la principal limitación es la información. La segunda limitación es el relacionamiento. Si no tenemos la información, no tenemos relaciones o nadie que nos recomiende, es imposible obtener fondos. Pero además de la información y el relacionamiento, a veces los formatos son tan difíciles que por dificultades en el idioma también se hace imposible. Por eso las grandes fundaciones en Colombia son las que concentran este tipo de cooperaciones. Buenas noches, gracias. Tengo una pregunta. ¿Cuáles son los criterios que tienen en cuenta para decidir que un caso es relevante o aceptable, pues, por parte de su oficina de abogados para tomarlo o descartarlo? I think you can perhaps start answering the questions, right? Are you okay with that, or do you want us to do another round? I know your brains are very good as lawyers, but there are limits. Vamos a combinar algunas de estas respuestas en las preguntas. Quisiera empezar las organizaciones intermediarias que yo mencioné son bastante flexibles acerca, si entendí bien la pregunta, si ustedes necesitan un estatus legal, si tienen que estar registrados de alguna manera formal. Para grandes fundaciones, en la mayoría de los casos, sí, obviamente uno tiene que tener un estatus legal y deben estar registrados como organización. Pero por la última categoría, los fondos de intermediarios que yo mencioné en los más casos, no deben ser registrados formalmente o oficialmente. Y si yo combino esto con las otras preguntas, yo creo que hay 3 maneras importantes de captar la atención de los donantes. La primera es ser bien claro, cómo quieren que sea el resultado final, cuáles, no simplemente demandar un caso y luego voy al gobierno y hago esto y hago este informe, pero yo quiero que el resultado sea este y este y este. Tengan mucha claridad acerca de que van a sacar las personas que han sufrido el daño, si estamos hablando de casos o de proyectos. Y también deben tener claridad acerca de los riesgos y las dificultades, porque esto le da al donante una oportunidad para sugerir unas asociaciones adicionales, capacidades adicionales. Pero esas 3 cosas que les acabo de mencionar, si las tienen en cuenta, yo no les voy a decir que se garantiza el éxito,
pero esto sería de una gran ayuda. En términos de qué hay disponible a Colombia, estas tres pueden ser relevantes para Colombia. De hecho, una de ellas tiene una website que tiene mucho material en español y les puedo a ustedes enviar los vínculos de estos websites. El acceso quizás es la pregunta más difícil porque inclusive en las más flexibles ellos tienen una lista de preguntas que ustedes tienen que responder. Deben tener algún tipo de presupuesto sobre en qué se van a gastar el dinero. Para un gobierno deben pedir las normas de un archivo de Excel, pero para un donante flexible ustedes le pueden decir necesito X, Y, Z y cuánto cuesta. Quizás lo más fácil, yo no sé si hay intermediarios como estos en Colombia, pero debido al lenguaje, los formatos, lo más fácil sería trabajar con alguna organización que conozca bien estos detalles del país para que ayude a abordarles. Obviamente el éxito nunca se puede garantizar, pero eso podría ayudarles. Y finalmente, una de las cosas sobre las cuales no hablé, porque no conozco mucho, son las fuentes gubernamentales. Esto no es generalmente para casos, sino para comunicaciones, para informes y etcétera. Hay fondos de embajadas y de agencias de desarrollos y muchos se enfocan en los bueno, Holanda y Suecia se enfocan mucho en el comportamiento de las grandes corporaciones. Entonces es bueno acceder a estas agencias de desarrollo en estos dos países y a las embajadas de estos países para que estos países, porque ellos a veces tienen mucho dinero que puede ser disponible. Gracias. Gracias. Nikki y Oscar, ¿tienen comentarios adicionales? Bueno, yo creo que de las preguntas que se hicieron, una de ellas, voy a empezar con lo que yo de la aplicación, de la app, pero podemos hablar de los dos, del proceso de aplicación. Las apps son bien, yo no las he utilizado aún, pero Oscar fue el que de verdad me alertó y ha tratado de indagar la eyewitness.global, que es testigos. Ellos son fascinantes, se han utilizado en el conflicto de Ucrania. Y si ustedes están interesados como abogados de asociarse con esta app, hay otras que están surgiendo, pero yo las he seguido de lejos. En la website dice, por favor, asóciese con nosotros, y yo les digo, estoy buscando, tengo unos casos y luego me comunico con ellos para ver si su caso es apropiado frente a lo que ellos están haciendo. Y yo entiendo que se está expandiendo a buscar evidencias en muchos casos. Puede ser un recurso bastante importante que explorar, específicamente en cosas como daños medioambientales en las comunidades, recoger evidencias que se pueden perder. Como en ejemplo, yo estaba analizando un caso para una compañía con una conducta equivocada en el Congo, y en el momento que supimos en Australia acerca de esta compañía minera, no pusimos porque toda la evidencia se había perdido. Entonces nosotros creímos que podríamos analizar algunos factores. La evidencia en el piso se había perdido. Entonces, pero
podemos de pronto hacerlos. Y de pronto, Oscar, hay algunas preguntas acerca del proceso y del proceso de aplicación y los criterios de financiación o de recibir donaciones para litigios. Gracias, Nikki. No existen. No hay reglas establecidas, diría yo. Yo creo que si ustedes están buscando donantes para litigios comerciales, necesitan tener en cuenta que debe existir. Bueno, digamos que ustedes sí reciban una compensación por daños. Dentro de esa compensación deben tienen que pagar los fondos para la persona que hizo esta financiación, para que esta financiación tome un porcentaje, porque para ellos es un arreglo comercial, es un contrato comercial con estos financiadores. La mayoría que lo hacen quieren asegurarse de que haya mucha compensación para las víctimas y para los clientes también. Yo creo que la verdad es que estos son los casos más grandes, casos donde muy pocas personas reciben una compensación muy significativa, o donde hay miles y miles de personas que han sido afectadas de la misma manera por un desastre minero o un daño medioambiental que ha generado una empresa. Y todos estos casos pueden unirse. Es una pregunta, bueno, es relativo, pero generalmente una persona, un donante para litigios internacionales o un financiador tiene que, bueno, decidir si hay una demanda por daños que sea significativa. Yo creo que ese es el primer umbral que tienen que superar. Y más allá de eso, así como ustedes tienen diferentes donantes y financiadores en diferentes lugares del mundo y con diferentes fondos, hay algunos que se enfocan en diferentes geografías y en diferentes lugares del mundo también. Por ello, tiene que buscar la financiación que alguien se sienta cómodo financiándolos a ustedes en el lugar del mundo. Y yo no me acuerdo cuál fue la primera pregunta porque no había aprendido el botón de la traducción. Susi, no sé si ya respondimos a esa pregunta, la primera pregunta. Sí, Quisiera agregar dos cosas adicionales. Una en cómo abordar las organizaciones. La mayoría de donantes les encanta tener las coaliciones y redes. Entonces, abordarlos como muchas organizaciones, una puede ser legal, otra puede ser activista, otra puede ser una comunidad. Es una buena manera de abordar a estos donantes y generalmente están dispuestos a dar el dinero cuando haya claridad en cómo se va a utilizar estos dineros. Pero las coaliciones y las redes son importantes. Segundo, cuando buscan utilizar evidencia electrónica, generalmente las dificultades cuando van a los jueces y ellos evalúan esas. Hace una semana, una serie de organizaciones alrededor del mundo le dieron una guía a los jueces y esa guía está disponible también en español, que se llama Guía para jueces y juezas y personas responsables de la determinación de los hechos. Y esta da asesoría a los jueces a todo nivel de cómo evaluar estas pruebas de fuentes abiertas, si se quiere.
y esa guía puede ser útil para ustedes y para los jueces con los cuales ustedes trabajan. Muchas gracias, eso suena maravilloso. Quisiera también agregar algo después del comentario y la observación de Nikki acerca de la app que se llama eyewitness.com. Un objetivo clave no es facilitar el acceso a que sea información, pero enviarla en tiempo real a la comunidad para que se registre en un servidor en tiempo real. Y esto independientemente se puede presentar ante un tribunal o ante un corte. Nosotros recibimos esto a través de nuestra compañía o de nuestro grupo de abogados, que tenemos unas medidas de seguridad, y esto les da un nivel de no, que estas imágenes son reales, se tomaron en tiempo real, se tomaron en tal fecha, en tal sitio, de acuerdo con los registros enviados. Yo creo que es algo bastante útil. No, obviamente los jueces necesitan recibir educación en términos de cómo la deben usar, pero es un buen paso. Something to comment, Ruth, Entonces vamos a iniciar una conversación con ellos, y también sabíamos de esa aplicación de Eyewitness, entonces creo que podemos intentar facilitar el camino para después abrir la puerta para que todas las organizaciones que están aquí presentes tengan la posibilidad de dialogar con ellos. Bien, let's go now. We only have 15 more minutes. Simplemente tengamos un diálogo. Borislav, Nikki y Oscar tenían algunas preguntas. Quieren saber más de ustedes y de sus necesidades. Entonces, los dejo entonces para sus preguntas. En cuanto a nuestras preguntas, lo que nos interesa saber de este salón es cómo ha sido la experiencia de ustedes en ese salón en términos de localizar, acceder y aplicar las subvenciones o las financiaciones. O sea, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Se les ha hecho fácil o difícil? Y bueno, nos gustaría saber si alguno de ustedes nos puede compartir su experiencia. Bueno, buenas noches. Yo hago parte de una corporación jurídica, se llama Acción Autónoma de Juristas, y hemos empezado nuestros pinos, porque no podemos, llevamos 3 años, decir que nuestros avances han sido muy significativos, sin embargo son pequeños. Esta experiencia, no sé, me ha servido demasiado en todo. Cada ponente me ha dado muchas herramientas jurídicas, de información, que siento que me va a ayudar muchísimo a poder, como abogada, ayudar a todas las personas que se encuentran acá y que requieren un abogado, y fortaleciendo esas herramientas que teníamos y muchas de las que no sabíamos. Entonces, para mí ha sido muy enriquecedor, y siento que salgo a informarme un poco más para poder brindarle herramientas a todos estos líderes que requieren abogados comprometidos con la causa. Ok, thank you. La siguiente. Buenas noches, mi nombre es Jorge González, vengo del corregimiento de Pasacaballos, Cartagena, Bolívar. Represento una organización de microempresarios, casi 30 organizaciones prestadoras de servicios de varios índoles. Ha sido muy excelente esta experiencia, aunque también ha sido dura, porque el horario y digamos el trabajo ha sido arduo, pero lo más importante de eso es que nos deja una gran enseñanza, pero aún más un gran compromiso. Un compromiso con nuestra gente, con nuestras comunidades, con nuestras organizaciones y con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hoy estamos en un escenario donde teníamos muchas falencias, y hoy ustedes y el grupo de Cajar y Rusty nos han enseñado, y el grupo de ANET, de Adil,
nos han puesto en un estatus que nos toca correr más, nos toca fortalecernos más. Pero hay algo más importante, que es que necesitamos de ustedes que nuestras organizaciones se puedan fortalecer, porque la lucha que tenemos en nuestro territorio es muy desequilibrada. Ya tenemos muy muchas debilidades en cuanto a la tecnología, en cuanto a la ciencia, en cuanto al profesionalismo, pero creo que hoy este enlace entre comunidad, organizaciones, que hoy hemos estado aquí, creo que va a ser muy fundamental para que podamos ser mucho mejor. Muchas gracias. Bueno, la experiencia, buenas noches y muchas gracias. Ustedes que allá comienza el día, ¿verdad? La experiencia ha sido bien interesante y quiero decir que toca sí, Jorge, toca esfuerzo y toca unos facilitadores que no nos dejan descansar, porque de eso se trata. Se trata de que se haga una agenda y se cumpla, y aún quedan todavía elementos por aprender, por compartir. Y pues yo me siento muy bien y doy gracias a Dios por este espacio. Además quiero decir que en este espacio hemos logrado, por lo menos de manera muy personal, entender que no es solo mi realidad, sino que hay unas realidades muy similares, muy iguales, otras muy diferentes. Entender que aquí cada uno de nosotros y de nosotras está dando unas luchas en sus territorios, con unos actores diferentes, pero en última unas luchas y unas situaciones bastante difíciles en donde la vida siempre está en riesgo. Eso es importante, porque mientras uno esté creyendo en su territorio que somos los únicos, estamos equivocados. Y eso no nos va a permitir entonces poder articularnos. Hoy aquí una de las grandes enseñanzas también ha sido la articulación, identificar eso que nos une, esas luchas que nos unen, para poder buscar esas ayudas comunes, y que esas ayudas comunes, cuando se hacen de verdad en grupo, tienen mayor impacto para el país. Una de las cosas que he entendido es que es importante visibilizar las situaciones, las problemáticas, porque cada pueblo se está ahogando en su propio conflicto, en su propia vulneración del derecho, ¿verdad? Cada pueblo se está ahogando en eso, pero cuando lo socializo, empezamos a ayudarnos a partir de la socialización. Decía que hay que hacer, y aquí un detalle, hay que hacer como la gallina cuando pone un huevo, hace un escándalo. No podemos seguir haciendo como las ranas, que ponen miles de huevos y nadie se da cuenta. Entonces toca visibilizarnos, toca hacer escándalo, toca hacer el barullo, y toca estos espacios en donde ha sido un grupo heterogéneo, en donde hay profesionales, en donde aquí encontramos asesores que están desde ese rol de asesores, y hay otros que están desde ese rol de líderes dentro de las comunidades. Entonces, es también cómo nos ayudamos unos a otros a avanzar, y este espacio ha sido maravilloso. Y el punto final, que lo hicimos en el último ejercicio de la clínica, bien lo decía la compañera, y es que el tema clave, sin hablarnos, cuando comenzamos el último ejercicio, sin hablarnos, nos miramos y dijimos, sí, todos tenemos el mismo problema, no tenemos recursos, y todos coincidimos en que todos hacemos un trabajo ad honorem. Aquí ninguno tiene ni un salario, ni un reconocimiento económico, y quiero decirlo así, porque ese tema, a veces tenemos un tema moral ahí que no cae, que no pega, pero hay que decirlo. Y entonces nosotros decimos, y realmente yo creo que Colombia tiene una población valiente, y a pesar de que los medios de comunicación digan otra cosa, somos un grupo valiente y un grupo de honestos, somos más. Porque nos dimos cuenta, perdonen que me haya extendido, nos dimos cuenta que aquí cuando empezamos de diferentes regiones, todos estamos haciendo un trabajo sin recursos. La compañera decía que allá se fue a hacer un trabajo
y lo que pedía era que le apoyaran con el transporte y un lugar donde quedarse, en la casa de alguno de ellos. Y no estamos hablando del pueblo que esté al lado de su casa, estamos hablando de una población bastante distante y de alto riesgo. También le decíamos con el equipo de ADIL que somos amigos y cuando nos metemos en unas cosas vamos a las comunidades. ADIL, yo creo que ni el transporte. Entonces yo le decía a nuestros compañeros, ADIL con su carro y su lío que tiene de seguridad, todos cabemos en el carro y el que no quema, bueno, no vas esta vez, vas la otra vez. Y allá vamos a ver cómo ponemos todos un poquito, no hay para esto, no hay para lo otro, y lo hacemos. Y las comunidades exigiéndonos los informes, exigiéndonos el taller, exigiéndonos la gestión. Pero asimismo reconocer la labor que hacen los líderes como el compañero, la compañera que hace su trabajo, compañero de La Guajira, por poner un ejemplo, pero todos aquí, como también hacen su trabajo, que nos toca enfrentar varias adversidades desde el ente gubernamental, los grupos armados, las entidades. Nos toca enfrentar muchos monstruos que pisan fuerte y sin recursos. Entonces yo creo que aquí está la ruta para poder saber cómo podemos hacer ese trabajo sin que también mantengamos este riesgo que tenemos diario. Créanme que a veces cansa, pero esa situación interna que me mueve es la que me hace no tirar la toalla, sino avanzar en medio de las dificultades. Gracias a Cajar por esto. Muchas gracias. Y Rustir. No sé si el nombre, ¿cómo es? No sé si el nombre. Raíces para la Justicia. Sí. Susie, can I just thank you so much for sharing those insights and just the last speaker's comment around there being such a lack of resources and everyone operating in their own areas. Is there anything that people in the room, any tips for other lawyers or activists or advocates in the room about resources they've found? En la sala, o sea, que si se encuentran recursos, se pueden, o sea, los recursos que haya los han compartido entre todos en la sala, inclusive después de la sesión y teniendo esta conversación, hablando de recursos. Bueno, esto lo hemos hecho nosotros y en nuestro trabajo hemos solicitado pequeñas subvenciones tratando de crear rutas y vías de conexión entre las diferentes áreas. Good evening. In listening to the three of you, agradezco a Cajar y a Raíces para la Justicia por la invitación. De verdad supremamente ha sido la experiencia enriquecedora. Yo esta mañana, en el taller de esta mañana, me preguntaba, nosotros llevamos un caso hace más de 10 años y no vemos que avanza. No vemos resultado por ningún lado y yo me preguntaba, ¿a dónde nos podemos dirigir para que nos ayuden en lo económico con estudios o pruebas? Y escuchar a Oscar me ha dejado gratamente porque sé que se puede buscar donantes en otros países. Quisiera preguntar si es posible, si en Colombia podemos encontrar ese tipo de donantes que se unan a nuestra causa, que estén dispuestos a compartir nuestras pérdidas o sí, que de verdad se interesen en nuestros casos. Nuestros casos yo creo que es vital, importantísimo, ya que es todos los daños ocasionados a una comunidad entera. Somos 5 municipios de un mismo departamento, pero en Colombia somos más. Pero en mi caso yo hablo por el sur de Bolívar, que fueron las aspersiones aéreas por glifosato, donde el montón de personas afectadas es innumerable. Y eso hace más de 10 años, estamos llevando el caso, no vemos que avanza, pero escucharlos a ustedes me deja gratamente y sé que nos están dando herramientas
y sé que hay gente como ustedes que están interesados en colaborarnos, que les duele la situación al medio ambiente y a todas las personas que hemos sido víctimas debido a estas situaciones. Muchísimas gracias. Bueno, yo en parte quiero responder un poco la pregunta que hizo la compañera sobre si habíamos personalmente la comunidad que yo represento, el Consejo Comunitario Afro, los Negros de Cañaverales, afrocampesinos. Nosotros nunca hemos ni hecho solicitud, por lo menos para la ayuda en los procesos. Sí hemos recibido, la verdad que un montón de, ¿cuál sería la palabra especial para describir lo que nos ofrecen estas organizaciones y las personas que nos acompañan? Los que nos ofrece el CAJAR, los que nos ofrece el CINEC, los que nos ofrece SENSAC, AIDA, Raíces y todos estos compañeros que están acá, que a pesar de que tenemos 3 días conociéndonos, parecemos hermanos de toda una vida. Yo creo que eso vale más que todo el dinero del mundo. Nosotros, cuando Rosa María comenzó a llegar a nuestro territorio, un día nos hizo saber algo que alguien repitió aquí, creo que fue el compañero allá que dijo, éramos felices y no nos dábamos cuenta. Nosotros no tenemos dinero allá en Cañaverales, el paraíso en riesgo de La Guajira, el último oasis, la última despensa agrícola del departamento de La Guajira. Dijo Rosa María, ustedes no se han dado cuenta que ustedes son millonarios, porque cuando uno está en medio del océano lo que ve es agua. No mira más allá de lo que ve alguien que está viendo las cosas desde fuera. Entonces, en esa línea, quería yo agradecerle también a las organizaciones que nos han invitado y quería también hacerle la invitación a nuestro pueblo, a nuestro territorio, a todas las personas que participaron de este evento. Lo único que no les podemos dar es el pasaje, pero allá se pueden quedar toda la vida y van a contar con comida y agua y mucho amor por parte de nuestra gente, que eso es lo que tenemos para brindar. Somos millonarios en cariño, millonarios en amor. Por otra parte, hay una noticia para la mayoría de los que hemos interactuado acá y que hemos intercambiado problemáticas. Nosotros tenemos un conflicto ambiental gravísimo con una transnacional turca que ha llegado con una especie de neocolonización a destruir nuestro territorio. Hoy el Ministerio de Agricultura acaba de sacar la resolución que tanto hemos estado esperando. Nos acaban de llamar y nos dijeron ya salió la resolución, hay que esperar 5 días para los comentarios y este tipo de cosas y después sí ya queda en firme. Nosotros estábamos esperando esto. Muchas gracias. Creo que Rosa María quería hablar también. Ah, bueno. Gracias. Bueno, Oscar me dejó muy emocionada porque justamente en eso de las comunidades son demasiado ricas y lo que está sucediendo es que nos están empobreciendo y esa resolución de la que habla Oscar les declara como una zona de protección agrícola. Y justamente esa declaración creo que es para la vida, no ha sido un trabajo fácil, pero creo que es un momento para sentir la felicidad que esto tiene. Pues claro, hay que esperar 5 días la firma de la ministra, pero creemos que todo va a salir muy bien. Yo quería solo referir que hay una cuestión a propósito de todo esto de los fondos, los requisitos, y es tener muy claros los criterios y los principios que
que Oscar también alcanzaba a señalar, y es a quién se le recibe financiación, porque también hemos encontrado comunidades y procesos que básicamente en un nivel de necesidad le están vendiendo el alma al diablo. Porque hay muchos fondos que a la vez que dicen que están apoyando a una comunidad, también están financiando las fundaciones que crean las empresas para lograr entrar a los territorios y empezar a permear desde dentro. También yo creo que los criterios y los principios que se fijen van a hacer que seamos muy cuidadosos con los recursos, porque esos recursos también pueden implicar actos de corrupción y ahí se puede quedar toda una lucha. Y esto es una realidad. Este modelo que nos ha hecho pensar que lo más importante es el factor económico, es el mismo modelo que nos está llevando a unos niveles de consumo que son devastadores y ridículos, ¿no? Y entonces tenemos que estar muy cuidadosos de nuestra transparencia, de nuestra también rendición de cuentas interna, de todo lo que implica la auditoría, de todo lo que implica el buen manejo de recursos, porque lamentablemente también han habido procesos que hemos de alguna manera apoyado, pues nosotros también buscamos recursos porque nosotros también dependemos de la financiación. Pero a veces hay, digamos, posibilidades que no se adaptan a nuestro quehacer y entonces lo que hacemos es que les decimos, ay miren, hay esta posibilidad, preséntense. Y es terrible cuando algo sucede mal ahí, porque se pierde la confianza, se pierde el contacto con ese financiador y demás, ¿no? Entonces es como ese llamado a que hayan criterios, principios que permitan que todo vaya por el camino que corresponde. El CAJAR es una organización que tiene 45 años, que ha recibido y ha realizado todo el trabajo con el apoyo de agencias y de financiación del exterior, y que un punto de ataque ha sido justamente el querer decir que robamos dinero, que representamos a falsas víctimas, nos mandan la DIAN, las auditorías, y nunca han podido acabar al CAJAR justamente por la transparencia y la rigurosidad que hay en sus criterios y en su manejo de recursos. Entonces ese sería como el mayor consejo que también pues quisiéramos compartir con todos los procesos. Gracias. Por supuesto, y en la misma línea que todos, agradecer la invitación al espacio. Conocemos el colectivo CAJAR, no solo lo conocemos, sino que admiramos el trabajo que hacen en materia de derechos humanos desde la línea jurídica. No conocía a Rhodes Justice, pero qué buena esta dupla, esta alianza y el contenido del espacio que ustedes, digamos, armaron para nosotros acá. Creo que sobre la mesa recordar, que llamamos como líneas gruesas, que hacen parte de la resistencia que hacemos de defensa territorial, el tema de tejer esas redes de aliados, que para nosotros constituye una nueva red de muchos aliados, es decir, tenemos unos aliados nacionales importantes, han sido vitales en nuestra resistencia, pero el hecho de encontrar esta información, que lo mencionábamos en una de las exposiciones del taller, sobre el tema de rutas con fondos, ¿verdad?
más en materia de litigio estratégico, porque, por ejemplo, en la causa de resistencia al fracking, luego de 4 archivos de proyectos de ley, este año que salió la decisión definitiva en el Consejo de Estado de negar una demanda en la que estábamos como coadyuvantes desde el año 2016, entonces nos ha puesto en la ruta de pensar para dónde cogemos, qué vamos, y la línea internacional es una de las que estamos explorando, entonces qué bueno saber que existen todos esos recursos. Creo que esta organización holandesa Somos, saber que existe como ese apoyo para seguir este tema de los holdings, ¿verdad? Seguir esa ruta de quiénes son los que están financiando, que nunca la hemos explorado. Entonces, saber que existen esos recursos es muy importante, tener la información es muy importante. Pero entonces también, y de pronto en línea, quizá con lo que decía Leo Vigildo, es más fácil recibir la teoría que cuando ya uno comienza a caminar en el paso a paso, ¿verdad? Entonces creo que en ese sentido también seguiremos quizá necesitando esa orientación o acompañamiento para saber cuáles son las puertas que exactamente se deben tocar o los clics que exactamente se deben dar en el caso de todo este uso de la tecnología. Y por último, yo quisiera, pues, digamos, traer una reflexión, y es que está bien que el bill dinero lo necesitamos, el efectivo, el cash, ¿verdad? Dejamos de hacer muchas cosas por no tener ese efectivo, pero nunca debemos olvidar que toda esa fuerza, trasnocho, el conocimiento del territorio, que Adil coja su carro, le eche gasolina y se vaya con muchos, ¿verdad?, hacer lo que tiene que hacer, el trasnocho que hay en preparar un documento, el trasnocho que hay en preparar una estrategia, un plan de trabajo, lo hemos hecho todos estos años sin ese recurso, ¿sí? Y si nosotros tradujéramos en dinero todo el esfuerzo que nosotros hemos puesto y ponemos en nuestra resistencia, ahí hay una cantidad inconmensurable, y más cuando los oigo a todos ustedes o a muchos decir como que me ofrecieron 300 millones de pesos y no los recibimos porque nosotros estamos comprometidos realmente con la causa. Eso tiene un valor que no es ni siquiera posible traducirlo económicamente, la defensa del territorio. Entonces, ser muy conscientes de eso, sí necesitamos ese efectivo, pero tenemos un compromiso con el territorio, un compromiso con la gente que está allí, un compromiso con eso, con lo que nos sentimos conectados, sin lo cual no habría dinero con el que se pudiera adelantar estos procesos de defensa territorial. Reconozcamos eso, reconozcámonos eso sin ningún tipo de ínfula, sino sencillamente para estar muy ubicados y nunca perdernos, ¿verdad?, como en esas situaciones que se pueden presentar y que Rosa algo decía, y es lo que puede hacer ese dinero, ese efectivo en nosotros, que lo vivimos, ¿verdad?, cuando nuestros compañeros son cooptados o finalmente se desvían en medio de estos procesos de defensa del territorio, porque también puede suceder, y para eso necesitamos una madurez en nuestros colectivos, en nuestras organizaciones, y es que cuando llegue ese recurso también sepamos manejarlo, porque si no lo sabemos hacer, llega el dinero y rompe procesos. Eso ha sucedido. Entonces también debemos ser muy conscientes de eso, reconocer lo que implica y lo que vale el esfuerzo que hacemos, la parte del esfuerzo que no tiene una traducción económica y material, y que sepamos asumir con mucha madurez también cuando lleguen los recursos. Gracias. Lo que yo quiero significar es que el CAJAR y ahora con Rusty Justice han demostrado la capacidad de convocar eventos de gran valía, de gran importancia. He asistido a muchos UCI, realmente me voy hoy más fuerte que nunca, inquebrantable. Aquí estamos las voces de las esperanzas de muchos desposeídos de sus territorios, que también están, muchos de ellos no han venido, miles, que en algunos casos hemos vivido con menos de $1 o $2 al día, pero que hemos enfrentado proyectos billonarios y los hemos parado.
Primera vez que se nos invita a un foro integral donde se nos dice qué necesitan y cuáles podrían ser las fuentes de recursos. Imaginemos que las voces que estamos aquí, los ojos, los oídos, las esperanzas de los que están allá, si hemos frenado esos proyectos, ¿qué tal será con los mínimos recursos económicos, logísticos y humanos para enfrentar el poder corporativo? Compañeros, vamos a seguir. Yo agradezco esta convocatoria que ha hecho Raíces para la Justicia, que ha hecho CAJAR, y vamos a hacer esa trenza regional, nacional e internacional. Vamos a encontrarnos en Cañaverales por allá la semana del 5, que la compañera nos está invitando, porque no podemos dejar a las comunidades solas. Si lo hemos logrado viviendo con menos de $1 o $2 y enfrentado la élite colombiana, le damos ese proyecto Canal del Dique y derrotamos a todos los abogados. No podemos renunciar, eso no es una opción. Gracias, Nikki, Boris, Oscar, por su apoyo. Nos merecemos un aplauso, Susi, muy grande. Bueno, I think we probably should... no me salen las palabras. Debemos cerrar esto, yo creo. Ha sido muy bonito y la verdad teníamos una sesión de cierre, pero yo creo que se ha dado aquí un poco el cierre. Dar las gracias a Borislav, es por lo menos la 1 de la mañana o así en Londres o por ahí, y a Nikki y a Oscar por estar con nosotros, por ser nuestros socios, por apoyarnos incondicionalmente. Y bueno, solamente decir que desde Road to Justice hemos priorizado en este evento en específico, junto con el CAJAR, el que ustedes pudieran estar aquí. O sea, el 99% de la financiación ha ido a que ustedes estén aquí. El resto de las personas que han contribuido voluntariamente. Pero queríamos comprometernos con que ustedes no tuvieran que pagar ningún coste, porque ustedes eran nuestra prioridad. Y hemos sido muy selectivos en decidir quién está en este foro. Podríamos haber invitado a gente de grandes ONGs internacionales, académicos. No hemos querido hacer esto, hemos querido invitar a la gente que está en esta habitación y ahí es donde hemos puesto nuestro dinero y estamos orgullosos. Gracias.